que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen. De verdad, bienvenidos. Estamos en Radio La Voz de María, en tu programa La Voz de los Jóvenes, que hace 10 años viene cambiando vidas. Que me libra de males y temores, es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma de sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, wow, me defiende de los opresores, y así mismo es este programa. Hemos podido tocar la vida de jóvenes que han salido del mundo de las drogas a una vida de empoderamiento personal, buscando la oportunidad de Dios para dejar al enemigo atrás, llámese alcohol, drogas, adicción al juego, al sexo, a lo que sea. El Señor los libertó. Y por eso hoy día cantamos, y cantamos con orgullo este himno de lo que Jesús nos dijo. A mí me dijo, no te mortifiques, yo le envío mis avispas para que lo piquen. Y me encanta porque ustedes saben que toda esta canción de Juan Luis Guerra, Las avispas, son versículos bíblicos hechos música. Pa' que lo piquen, pa' que lo envío mis avispas, pa' que lo piquen. Y lo lindo de esto es que dice la palabra de Dios, quien ora cantando lo hace 2 veces, ora 2 veces. Así que siempre que tengamos la oportunidad podemos cantar, podemos tener un coro maravilloso de su palabra y sentirnos bien, porque esa es la efervescencia de los cristianos, amar a Dios, predicar cantando. Así que, ¿qué dijo Jesús? Que te rías si el enemigo te viene a tentar en la carrera de la vida. Y que sepas que cuán grande es el amor de Dios y qué chiquito que es el enemigo. Lo que parece gigante para Dios no es nada. Esa montaña de problemas le dices, hazte para allá. Que yo soy hija de un Padre todopoderoso, un Rey de reyes. Y a todos los reyes y reinas que están conectados a Radio La Voz de María, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el poder de la palabra en la 88.1 FM. Así que aquí le ponemos freno a las palabras hirientes y alabamos a Dios a través de la música, a través de las canciones, porque sabemos que el Señor nos sustenta. Bienvenidos, hermanos. Esto es Radio La Voz de María. Vamos a encomendarnos a la oración, pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Decimos, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, como llama de amor, llena nuestros corazones de tu paz, de tu misericordia. Señor, guíanos en esta carrera de la vida a ser mejores cristianos. Enséñanos, Señor, a confiar más, a amarnos unos a otros como tú nos enseñaste. Perdona nuestros pecados, libéranos del mal. Refrena nuestra lengua de toda maldad. Te damos gracias en el nombre, sobre todo nombre de Jesús, por nuestro Ecuador, por nuestra familia, porque hay tanto que agradecer y a veces estamos entretenidos, Señor, olvidándonos de ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día vamos a hablar de algo interesante. Miren, hermanos, esta es una lucha que tenemos los seres humanos mientras estamos en este cuerpo, porque es sabido que muchas cosas tienen control, pero la lengua es una de esas partes del cuerpo del hombre que no tiene control y que lastimamos y herimos, y en las relaciones interpersonales hacemos daño. Y nos exhorta la palabra de Dios en el libro de Santiago a meditar lo que decimos, ¿no? Para no lastimar a otros. Y dice Santiago 3:8, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Esos son esos bozales. Cuando los caballos se quieren ir desbocados, se les pone un bozal y así a través de ese bozal dirigimos todo su cuerpo. Dice, mirad, también las naves, aunque son tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna, que es el piloto, las lleva, quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende este pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros
y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma, dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, es inflamada por el infierno. Ay, Dios del cielo, que Dios nos libre de tener una lengua viperina, una lengua hiriente, que en lugar de edificar lastimemos a otros. Y dice también en este mismo versículo, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Y ahí es que vemos todas las conversaciones insidiosas, las críticas, la censura, se pasan las imágenes en los chats de personas para ridiculizarlas, para criticar, y el ser humano se jacta, tiene esa maldad por dentro que se regocija, y eso está mal. Nosotros tenemos que domar la lengua, tenemos que refrenar esa lengua, que no llegue ese veneno mortal a nuestro corazón, porque de las bondades del corazón habla la boca, y también de ese veneno mortal del que estamos compartiendo, del que estamos diciendo, también se puede dar cuenta de que nuestro corazón necesita ser sanado. Es importante comprender que hay un espíritu detrás de la palabra y que la palabra tiene poder y que lo que decimos lo decretamos porque somos el destino de nuestras palabras, pensamos, hablamos y seguimos esa misma guía, ese plan. Y en el libro de Génesis del 1 al 3, Dios dijo, sea la luz con la palabra, y fue la luz. Después en el versículo 6 dijo, haya expansión en medio de las aguas. Mira todo lo que el Señor hizo con la palabra. Y esto es para comprender que la palabra tiene poder. Y hubo esa expansión en medio de las aguas. Después en el versículo 9 también dijo, júntense las aguas que están debajo de los cielos. Y se juntaron las aguas debajo de los cielos. Y dijo, produzca la tierra hierba verde. Y se hicieron los bosques. Entonces el Señor con su poderosa palabra hizo el mundo. Y la palabra tiene el poder para crear, para construir. Y en Primera de Tesalonicenses del 2 al 3 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mira, no solamente Dios le habló al mundo y nos dejó esa promesa y ese mensaje en la mente y en el corazón, sino que lo creó a través de la palabra. Y eso es lo que estoy tratando de decirte, que detrás de toda palabra y espíritu habían esos experimentos del Señor que le hablaba insultos, improperios al agua, y el agua salía con unas deformidades, y el que la bendecía y le hablaba frases de amor salía con unos cristales hermosísimos, y ahí se reflejaba la energía del poder que hay detrás de toda palabra, porque es un espíritu, ya sea de maldad o un espíritu de amor de Dios. Y está claro que el poder de Dios se realiza toda su obra a través de la palabra. Él desata todo el poder de tal manera que lo que dice sucede. Por eso es que la Biblia, hermanos queridos, es clara, es precisa, nos da una herramienta, un instrumento, nos confronta a nuestra verdad, nos deja mandamientos, es geográficamente certera, veraz, nos ubica en el tiempo, en el espacio, en la realidad del hombre, y nosotros funcionamos de una manera parecida. Cuando queremos amargar a alguien le decimos cosas y no nos detenemos hasta amargar a la otra persona. Estamos manejando un carro y así también abrimos la boca y podemos decir cosas espantosas, llenas de ira, de venganza, amargura, angustia. Y es el capitán el que está al mando del barco el que lo dice. ¿Y qué es lo que lo mueve? Un espíritu de angustia. Yo tuve una conversación la semana pasada con alguien que estaba tan lleno de odio, yo no sé. Oré por esta persona. Fue realmente una conversación un poco desatinada, ¿no? Obviamente que la persona que está contaminada en un mundo de maldad, lo único que tiene para dar es maldad. Y nosotros tenemos que orar por aquellos que nos lastiman y poner límites, porque tampoco tú no puedes permitir que te vejen, que te insulten, que te usen de trapeador.
Si bien es cierto, puedes escuchar, puedes tener empatía, comprendes que esa persona está muy enferma, que tiene un quebranto en su corazón, pero cuando tú invocas el nombre del Señor sobre el tema que estás hablando, el Señor actúa, ¿no? Y Él te libera y no permite que te lastimen o que tú mismo te lastimes, porque hermanos, la lengua es inflamada por el mismo infierno y contamina el mundo entero. Por eso es que la gente nos resentimos cuando alguien te trata mal. Comprende que esa lengua viene inflamada desde el mismo infierno. Y hay muchas palabras que son poderosas y que logran hacerte estremecer. Insultos que muchas personas no las piensan. Alguien puede deshonrar a tu madre con un insulto, a tu hijo, a ti. Decirte frases tan hirientes que tienen poder para desmoralizarte, para quebrarte. Y tú tienes que comprender que en el mundo vamos a estar expuestos a frases desubicadas, frases que te van a herir, y que no seas tú parte de las personas que hieren a otros, que lastimas con tus palabras, que matas la integridad de otra persona, su reputación, su vida, que utilizas las redes sociales para contar chismes, para crear insidia o conversas con otras personas de forma negativa. Yo quería decirte que es un momento de la vida que hay que tomar decisiones, que hay que domar esa lengua insidiosa que tiene la capacidad de incendiar un bosque, que hay que ponerle control, así como se le pone un bozal a los caballos para que no vayan descarriados por los bosques. Tú también estás en la obligación moral, porque cada palabra que tú vayas a decir tendrás que rendirle cuentas al Señor. No estás aquí para calentar el asiento donde estás, la cama, el banquillo, no. Estamos en una misión, y en esa misión es deshacernos o despojarnos de la amargura de nuestro corazón para que no se manifieste a través de lo que hablamos, de lograr solucionar nuestros problemas sin herir a las otras personas, porque una raíz de amargura daña a tu familia, daña a tus socios, a tus empleados, a tus subalternos, a las personas que conoces en la comunidad. Una raíz de amargura puede oscurecer la vida y matar la ilusión de las personas a tu alrededor. Pero una palabra y una frase cálida, de amor, de fe, sana el corazón, sana las heridas del alma, porque las palabras son como cuchillos que penetran el corazón, y por eso es que los matrimonios se divorcian, por eso es que las personas toman decisiones de no seguir, porque se han herido tanto, porque se han lastimado tanto. Y yo les digo, hermanos, porque yo también he lastimado, y nosotros en mi matrimonio tuvimos que trabajar el perdón, reconciliarnos, porque hay palabras que dijimos que no las pudimos llevar atrás y que en algún momento esas palabras pasaron factura. Una factura de amargura, de resentimiento, de rechazo, de baja autoestima. Porque cuando alguien te dice que eres idiota, inservible, o te cambia por alguien más, tú vas por la vida sintiéndote desmoralizado, idiota, inservible. O lo que le hacemos a nuestros hijos: eres igual que tu padre, eres un bruto, una bestia. Y ese chico le arruinas la vida porque llega a pensar que es un bruto o una bestia, y cuando va al colegio dice: yo no voy a estudiar porque no tengo la capacidad que tiene mi padre, mi hermano. O si el hermano lo trata, porque yo he visto unas conversaciones entre hermanos que se tratan hasta unos improperios bien subidos de tono, ¿no? Y chicos que les repiten y les repiten, que empiezan a pensar que son homosexuales porque el hermano le decía: tú eres así. Y esa persona termina pensando que es así, o ha sido abusado sexualmente y no se siente como hombre, sino como mujer. Entonces no podemos herir y vivir la vida hablando sin responsabilidad. Las palabras que decimos tienen poder, y no podemos ir por la vida sin discernir o hablar con descuido, sin entender que hay un espíritu detrás de las palabras, que hay cosas que están inflamadas desde el infierno, esas peleas, esos gritos, eso que sentimos que nos hicieron nuestros padres, que ya estamos perdonando, o si no hemos perdonado, que perdonemos. Eres tonto, idiota, inútil. O lo que le hacemos a nuestros hijos, ese espíritu, ese demonio que viene incendiado desde el infierno, puede dañar la vida de alguien, ¿no? Entre el espíritu de lo que te han dicho, las palabras tienen un espíritu, y como tienen espíritu, tienen intención y propósito. Tal vez no te has dado cuenta porque hablas distraído, pero muchas veces el espíritu puede ser un espíritu de odio. Entonces sueltas tu lengua con una mala intención, y de la palabra que sale es del espíritu que te gobierna, porque toda palabra tiene una intención, toda palabra tiene espíritu de robar, de matar, de destruir, o un espíritu de exaltar, de consolar,
de permitir que alguien más se sienta amado, de guiar, porque la palabra es como un cable que lleva energía. Ese cable, dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, que estaba contento cuando lo recibieron con la palabra de Dios, porque habían escuchado por medio de él. No lo recibieron como palabra de hombre, sino como palabra de verdad, palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes, y es por eso que cuando escuchamos la palabra de Dios, que es viva y eficaz, sentimos en nuestro corazón esa conexión, esa corriente de que nos levanta de la depresión, de la ansiedad, nos sentimos amados, nos sentimos comprendidos, sabemos que la palabra de Dios nos llena de energía, nuestro corazón vacío encuentra sentido, propósito, porque mira, muchos niños que se creen lo que los padres les dicen son producto de lo que han sembrado en su mente. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a hablar de forma correcta, responsable, porque esto es una obra. Dice Jesús que si nosotros creemos en nuestro corazón, aquí en el corazón se vive la fe, se vive el amor, se vive la paz. Si nosotros creemos en nuestro corazón, estamos hablando de la fe que viene de Dios, no la que viene del mundo. Si creemos firmemente de que lo que decimos será hecho, entonces digamos será hecho. Porque dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y que creer para ver, creer para poder, decidir actuar, perseverar y no parar hasta conseguir la obra de Dios en nuestras vidas, porque somos luz en un mundo de incrédulos que buscan a través del espíritu del odio, del resentimiento, de la amargura, quitarte ese poder maravilloso, ese poder que te motiva, que te llena del Espíritu de Dios, que sale de tu boca, ese poder del Espíritu Santo que produce obras de Dios, que produce frutos de Dios. Y es en cuanto a las palabras del hombre que debemos de entender que todo lo que es nacido de la carne es de la carne. Y en cuanto a la palabra de Dios que es nacida del Espíritu, es del Espíritu. Es un resultado totalmente distinto. Más importante que todas las palabras es el espíritu de las palabras. No es la palabra en sí, es como lo digas. Es el efecto de un hombre que le dice a su esposa: yo te amo. Y se lo dice con verdadero amor, la abraza, la besa. Y viene de Dios y produce ese efecto en el alma. La mujer también lo abraza, lo besa, toma su mano. A diferencia de cuando hay un trato déspota, grosero, de insultos, en ese momento la gente rechaza porque ese espíritu viene realmente inflamado del infierno. En el primer caso es diferente porque viene de la joya de la fe, de la perla del amor de Dios, y nosotros que tenemos discernimiento tenemos que aprender que de la palabra mana la vida y la muerte, que elogiamos y destruimos, que las intenciones malas vienen del diablo, vienen inflamadas del infierno y no hay que darle pie, porque esa lengüita chiquitita tiene la capacidad de incendiar un bosque y es la que no tiene control, y esa es la que hay que aprender a domarla. Y si el creyente, nosotros los creyentes, no tenemos discernimiento, entonces ¿cómo podemos entender el espíritu que se mueve cuando recibe una palabra? Hay gente que tiene un mal espíritu, y esto conozco a algunas personas que tienen malos espíritus con malas intenciones, y su preocupación debería de ser: ¿qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Quién soy? ¿Cómo puedo sacar y reprender dentro de mí todas esas palabras hirientes? ¿Cómo puedo arreglar esta bronca que tengo con mi suegra, con mi esposa, con mi esposo? Que mi hijo me rechaza, que se droga, me insulta. Bueno, esos son espíritus, hermanos, que hay que reprender, y que con la autoridad de nuestro Señor Jesús, que nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, podemos reprender a todo espíritu de odio, de resentimiento, de amargura, que no es palabra de Dios, sino que es confusión en el mundo. Porque nosotros, a través del libro de la palabra de Dios de Tesalonicenses, hemos recibido la palabra de Dios, la hemos escuchado de la boca de un hombre, y que si tú piensas que recibes la palabra de hombre, siendo palabra de Dios, la bajas de categoría,
porque tienes que escuchar la palabra de Dios que viene de la misma Biblia, de la voz de Dios a nuestro corazón, que tiene un plan y un propósito, despojarnos de toda maldad, de toda iniquidad, de todo resentimiento, de amargura, que se manifiesta en nuestras palabras, en nuestras acciones. Y hoy queremos decirle: yo te reprendo en el nombre, sobre todo nombre de Jesús, con la autoridad que te ha dado a ti, para atar espíritus del mal que se quieren manifestar a través de palabras desempoderantes, de críticas, de engaños, de celos, de maldad. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque los días son duros y son difíciles y tenemos heridas en nuestro corazón y queremos sanar nuestras heridas, y el Señor en la cruz pagó nuestra deuda de pecado para que tú y yo podamos vivir en libertad. Su resurrección nos invita a vivir una vida recta, preparándonos día a día para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cambiando la forma de pensar, despojando en nuestro corazón toda amargura y viviendo en paz, en gozo, en amor, porque los tiempos son duros y hay que defender nuestra fe a través de lo que hablamos con la boca. No podemos ser soldados del mal. Tenemos que ser espíritu de Dios a través de lo que hablamos, a través de lo que predicamos, porque Jesús es nuestro Salvador. Y Él dijo que antes de su segunda venida, lo dijo en Mateo 24:14, se iba a predicar el evangelio en todo el mundo antes de su regreso. Y eso es lo que edifica al hombre, porque no solamente de pan vive el hombre vive de toda palabra que sale de su boca, porque lo que sale de la boca de Dios es la palabra que edifica, es lo que nos acerca a vivir una vida con propósito, es lo que nos enfoca, lo que nos llena de gozo en un mundo caído, en un mundo perdido. Solo hay un camino, una verdad, una vida, y en Mateo 7:13 nos enseña que es Jesucristo, y que despertemos y veamos alrededor que se burlan de otra gente, que hay injusticia, que hay maldad, que hay odios, que hay agendas de ideologías sectarias, de corrupción, de violación, de aborto, de perversión a nuestros niños, y hay que decirle alto. Aquí se levanta mi casa, mi fe, mi familia, en el nombre, sobre todo nombre de Jesús. Y nuestro hogar está habitando el Espíritu de Dios, Espíritu de vida, Espíritu nuevo que nos hace criaturas nuevas, para ser sobrios y velando día a día, porque los días son malos. Y hay un espíritu de maldad que se manifiesta a través de la palabra. Y hay un espíritu del anticristo también, que es el hijo de Satanás, que viene al mundo, según la Biblia, en estos últimos días, que se aparecerá como un líder mundial y que se va a oponer a Dios y engañará a muchas personas, pero tú lo podrás reconocer por sus frutos, por lo que hable, porque estará en contra de nuestro amado Jesús. Y como cristianos tenemos que levantar la fe. El creyente tiene que estar lleno del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, para reprender toda entidad, todo espíritu de amargura, de maldad, de enfermedad. Desaparece, porque de la boca del creyente está la boca de Dios, y eso lo afirma en el libro de Jeremías del 15 al 19. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Los grandes hombres de Dios hablaron en el nombre de Dios e hicieron señales portentosas. El mismo Elías hizo descender fuego del cielo. Moisés abrió el mar rojo. Los discípulos de Jesús fueron al mundo, sanaron enfermos, resucitaron muertos, hicieron prodigios, milagros, porque hablaban con la boca palabra de parte de Dios. Y el Señor nos dijo que si nuestra fe es como un granito de mostaza, así pequeñito, si teníamos fe que ese árbol gigantesco que nace de un pequeño granito, le podíamos decir a esa montaña: muévete en el nombre de Jesús. Y esa montaña de problemas se movería en el nombre de Jesús, porque Él nos equipa con la llenura del Espíritu de Dios, para que cuando abramos nuestra boca en el nombre de Jesús, sus obras sean producidas. Así que tú bendice a tus hijos en el nombre de Jesús. Yo te cubro, te protejo, te edifico y reprendo todo espíritu del mal. Y que nuestra boca sea para edificar, para sanar, para guiar, para instruir, para amar. Porque los días sí son cortos y son difíciles, y la gente que está alrededor tuyo necesita de las gracias de Dios para tener vida y vida en abundancia. Como dice la palabra de Dios, Jesús vino porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y solamente llegamos a Dios a través del Hijo. Así que usemos la palabra de Dios a través del Espíritu de Dios y pesquemos pastores, pescadores de la fe.
tengamos la necesidad de orar, de bendecir, hagamos nuestras iglesias domésticas en todas las partes del mundo, que podamos ser mujeres de fe, hombres de fe, que cambiamos la historia, que cambiamos lo peor de nuestro corazón y nos empoderamos en el Espíritu de Dios, sabiendo que Dios está con nosotros y que no tenemos nada que temer, que a pesar de que tienes una enfermedad o que estás viviendo escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero tengo que creer que Cristo me sustenta, porque la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Y si creo, puedo. Y si puedo, tengo un plan. Y si tengo un plan, actúo y me libero y me sano y camino en abundancia, porque Jesús me bendice y me salva de un pensamiento negativo, de palabras crueles, negativas, que han dañado, primeramente me dañan a mí, luego dañan a los demás. Y así que, ¿por qué no le pedimos perdón a Dios por todas esas palabras negativas que hemos soltado, esas quejas, esa amargura, esos chismes que han dañado a los demás, que hemos censurado, que hemos criticado? Hoy es un buen día para hacer un pacto con Dios y decirle: Señor, delante tuyo te pido que limpies mi lengua. Quiero consagrar mi boca para tener una relación contigo, para que yo pueda discernir cuáles palabras vienen de ti y cuáles vienen del infierno, cuáles están incendiadas al espíritu del mal. Quiero que hable el Espíritu Santo a través de mí, que me guíe el Señor para que yo pueda rechazar toda palabra negativa y pueda empoderarme de la palabra santa, de la palabra que es vida, que mi estado de ánimo, Señor, esté en ti y que produzcas tú esa llama de la fe a través de lo que yo diga. Te lo pido en el nombre, sobre todo nombre de Jesús. Enséñame a sacar lo precioso al abrir la boca, para bendecir, para liberar, para sanar, para que la obra de Dios se realice a través de lo que yo tenga que decir. Señor, rompe cadenas y ataduras para que puedas domar la lengua. Que tu espíritu de amor, de poder y de dominio propio nos enseñe a hacerlo, Señor, para que podamos ser personas con capacidad de cambio, de trascendencia, que podamos limpiar nuestra mente de toda maldad, rechazar las cadenas de la amargura, de los celos, de la impiedad que están en nuestro corazón, y al hablar que se manifieste tu gloria, tu amor, tu compasión y tu compañía, Señor, que tanto necesitamos y anhelamos. En el nombre, sobre todo nombre de Jesús. Amén. Y qué importante, queridos hermanos, saber que el poder de nuestras palabras es fundamental si queremos edificar vida, si queremos impactar de forma positiva en la vida de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros seres amados. Tenemos que meditar antes de destruir, debemos de sanar antes de herir, que debemos de construir antes de ofender. Y es necesario y esencial estar conscientes de lo que decimos. No crean que están aquí en la tierra simplemente de paso para calentar el asiento, la banca, la cama, el bus, donde sea que estés. Tú estás en misión para edificar con tus palabras. Saber que hay un espíritu de poder detrás de la palabra, un espíritu del bien, un espíritu del mal. No uses tus palabras de forma malintencionada, de crítica para dañar. Usa tus palabras de sabiduría para que puedas edificar, que aprendas a callar en lugar de destruir, porque a veces cuando el necio se calla es contado por sabio, y eso lo dice el libro de Proverbios 17 al 28, y que podemos pedir a Dios que nos conceda sabiduría en nuestras conversaciones y que nos ayude a pensar antes de hablar. Piense, dicen las salas de terapia, para que antes de hablar pienses 3 veces lo que vas a decir, porque hay peligro en el chisme, en la calumnia, en el sarcasmo, porque destruye relaciones, reputaciones, destruye familias, matrimonios. Entonces la Biblia siempre nos va a instar a tener conversaciones de fe, que el chismoso deje de ser chismoso y edifique su vida alrededor de Dios, y que a través de nuestras palabras amemos, que seamos expresión de amor, como lo dice Efesios 4:29, que se nos exhorta que no salga de nuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificar según sea necesario, para que beneficie a quienes escuchan. Y qué duro que es a veces dejar de chismear, a veces dejar de lastimar. Cuando tenemos esos problemas en el matrimonio, con nuestros hijos, levantamos la voz, gritamos, y en lugar de ser amables, marcamos el corazón, y hay heridas profundas
que marcan toda la vida de nuestros hijos se acomplejan, van con la autoestima bien por los suelos, y es momento de levantarle la autoestima a nuestros hijos, de recordarles que ellos son estandarte y herramienta de Dios para hacer el bien, para bendecir a los que nos rodean, y que si estamos dispuestos a escuchar y actuar y escuchar aquello que tenemos en nuestro corazón y a tener esa autorreflexión antes de hablar, considerar que nuestras palabras deben ser constructivas y edificantes, vamos a vivir una vida con propósito. Yo quiero dejarles a ustedes 4 recomendaciones para que podamos juntos hacer este desafío de cambiar una vida de chisme, de negatividad, de hablar mal, de criticar, de pelearnos entre hermanos, padres con hijos, hijos con padres, marido con mujer, mujer con marido, en la sociedad, en las comunidades, jefe con empleados, etc. La primera recomendación que les quiero dejar el día de hoy es que practiquemos la autorreflexión. Antes de hablar, consideremos si nuestras palabras son constructivas, edifican o no, porque yo les decía, piensa, porque amoldarse al mundo actual y ser parte del mundo actual donde se critica, se señala, se burlan, no es estar transformados mediante la renovación de la mente, la oración, la lectura de la palabra, para así comprobar la voluntad de Dios, que no es el chisme, que no es hablar mal del otro. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, y quiere que estemos en su plan y que busquemos llenar nuestra mente y nuestro corazón de su palabra, para que tengamos sabiduría, hermanos, porque la sabiduría no viene de leer libros, la sabiduría viene de una relación con Dios, donde se refleja el amor de Dios a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, a través de los que tenemos fe, porque la fe es la certeza de lo que esperas, pide con fe, sin dudar, porque igual es el miedo. Si tienes miedo, la certeza de lo que te va a dar, la enfermedad, te van a robar, etcétera, eso te va a pasar. Pero si tú pides con fe y tienes la certeza de que el Señor te escucha, no dudas, porque acuérdate que las dudas son como ese mar agitado que va de un lado para el otro, y el Señor, como el viento, se lleva a tu petitorio. Pero si tú tienes una fe sólida y pides con fe, el Señor, que es bueno, que tiene un plan bueno, perfecto y agradable para ti, y te escucha, te va a conceder el anhelo de tu corazón. Tercer punto, evitemos participar en chismes y calumnias. Déjense de andar pasando las fotos en WhatsApp, de andar chismorreando, hablando mal del fulanito, de la menganita. Más bien oren un poquito más, de pasar tantas horas en el internet, en chismes, calumnias, censurando, criticando. Eso realmente no te edifica, involucionas. Optemos por hablar bien de las personas. Mira, por más que te hayan hecho daño, cuando alguien te hace daño, tú quieres hacerlo pedazos, quieres destruirlo porque estás herido, tienes esa raíz de amargura en tu corazón, y esa raíz de amargura te cala tanto hasta el cerebro, y Dios quiere que aprendas a soltar, que aflojes eso de tu corazón, porque una raíz de amargura hasta enfermedades como cáncer te puede ocasionar, porque vives obsesivamente pensando en lo que te hizo, cómo te lo hizo, por qué te lo hizo, que es algo injusto que estás viviendo, y Dios quiere sanar tu corazón y quiere darte esa libertad para que tú puedas desprenderte de esa raíz de miseria, de amargura, que viene a través de la maledicencia, de lo que hablas, de lo que haces. Y Dios quiere hoy alentarte a que tengas una relación de amor, que hables bien incluso del que te lastimó, que ores por esa persona, que tengas confianza en Dios. No participes de chismes, de calumnias, no dañes a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, porque te vas a reconciliar. Y lo que tú dices con esa lengüita chiquitita, incendias el hogar, tu relación con tu hija, con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa, con la gente que amas, y pierdes la confianza. La confianza es algo tan difícil de construir, y que por chismes, por gritos, por insultos, por maledicencia, se pierde la confianza, se destruye la relación, se dañan las amistades, los matrimonios, y pierde la familia. Se comparten secretos, se divulgan mentiras, se daña la honra del ser humano, y el corazón se llena de resentimiento. Es buen negocio perdonar, es buen negocio pedirle a Dios que nos dé ese corazón lleno de sabiduría, de poder, para liberarnos de toda atadura del mal que nos lleva a sufrir una y otra vez de forma obsesiva. Y el cuarto punto, usemos nuestras palabras para alentar, apoyar, fortalecer a nuestros seres queridos y a quienes nos rodean. Qué difícil, ¿ah?
levantarse y decirle: tú eres grande, poderoso, insiste, persiste, que Dios te ama, te sustenta en su mano derecha y eres un campeón porque vas en victoria. Cree, porque la fe es la certeza de lo que crees y te certifica el Señor mismo. La fe es la certeza de lo que se cree y la convicción de lo que se espera, y te certifica Dios que ese milagro que anhela tu corazón, Él te lo va a dar. El hombre, mira, se tiene que deleitar en Yahvé para que el Señor le conceda las peticiones de su corazón, y eso está en Salmos 37:4. Porque en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así que dejémonos de llorar. Alentemos, apoyemos, fortalezcamos a nuestros seres queridos y a quienes nos rodean. Y escúchame, esa persona que te daña, que te lastima, solamente habla de la maldad que tiene en su corazón. Su lengua ha sido inflamada, es el mismo infierno. Y la capacidad para destruir, el Señor tiene la misma y mucha capacidad mayor para reprender, para enaltecer, para construir, para alentarnos y fortalecernos como seres amados, y que podamos nosotros comprender que hay que orar por aquellos que nos lastiman. No hay que permitir que te golpeen tampoco, no puedes vivir en violencia, y hay palabras que son como puñales que atraviesan nuestro corazón, y que solamente a través del perdón, de la confesión, de realmente tener el fiel propósito de enmienda, es que logramos reconciliar relaciones. Porque mira, tú empiezas con una palabra maldicha, una palabra mal expresada, que lastima tanto, que lleva a la pareja al divorcio, que lleva a que el hijo se vaya del hogar, que destruye la familia, la comunidad, las relaciones de trabajo. Y nosotros tenemos que orar para que Dios nos mantenga conscientes de que podemos usar nuestras palabras para su gloria, para el bienestar de las personas que nos rodean. Que nuestras lenguas sean instrumentos de paz y amor en el nombre, sobre todo el nombre de Jesús, que es el nombre que nos da la autoridad para estar conscientes de que nuestras palabras tienen sabiduría, tienen amor. Que el Espíritu de Dios nos guíe y transforme nuestras lenguas, esas lenguas pequeñitas que yo te digo con esa capacidad impresionante de destruir, que las transforme en bendición para los demás y para nosotros mismos. Que podamos experimentar el fruto positivo de nuestras palabras y ser instrumento de cambio y esperanza en este mundo. Amén. Y bueno, yo te cuento algo, ¿no? Para poder cambiar la forma de hablar, de pensar, hay que seguir pasos importantes y hay que estar conscientes. Nadie cambia si no ha tocado fondo. Nadie cambia si está en su zona de confort, si no tiene dolor o ha experimentado algo que lo marque, que lo haya despertado porque estaba anestesiado, estaba dormido en su zona de confort y se confronta ante una realidad de dolor, de sufrimiento, y tiene que cambiar una forma de pensar porque ha estado muy cómodo y amoldado al mundo actual. Y yo les hablaba hace un rato sobre el versículo Romanos 12:2, que dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Cuando alguien toca fondo, se amolda a la realidad del mundo y no es transformado mediante la renovación de su mente, dijo el filósofo Einstein, sigue haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes, y eso se llama locura. Si alguien quiere ser transformado, renovado, tiene que empezar a cambiar su forma de pensar, y en lugar de meter chismes, cuentos, pornografía, basura en su mente, empieza a edificar su mente con la palabra de Dios, con lo que Dios quiere hacer en su vida, se congrega, le cree que el plan de Dios es bueno, perfecto y agradable, sale a predicar, hace su buena obra, cuida su boca y su lengua de hacer el mal, de decir el mal, que no salga palabra mala, sino buena para edificar, para beneficiarse a sí mismo y a los otros, y sabiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Después del fondo aprendemos que estamos en un plan y un propósito, y el propósito no es hablarte tú esas historias que te haces de que no puedes, de que
estás incompleto, que no eres suficiente. Reprende ese espíritu de negatividad, de inconformismo y emprende en un espíritu de poder. Puedo, quiero, voy, porque el Señor me da la fuerza. Cuando débil soy en su poder, soy fuerte, como dijo el apóstol Pablo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como lo dice Filipenses del 4 al 13. Así que las personas que estaban en drogas han logrado superar esos contextos de violencia, de drogas, para empoderarse en criaturas nuevas en Cristo Jesús, fortalecidas. Porque dice la palabra de Dios en Jeremías 29 al 11 que hay que creer en Dios. Que hay que creer en Dios para ver que los planes son buenos, perfectos y agradables. Jeremías 29, 11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Qué bello. Un futuro y una esperanza. Así que clama a Dios, no te rindas, sigue adelante. Aquello que para ti es imposible, para Dios no lo es, porque tú eres hija de un rey, eres una reina, eres un rey, y el Señor quiere que tú vivas en abundancia, pero tienes que cambiar tu forma de pensar, que se manifiesta a través de tus palabras negativas, desempoderantes, que hablas a través del miedo, porque no tienes tu confianza puesta en Dios. Y hoy es día para alabarlo al Señor, para orar, para darle gracias, para buscarlo, porque sin fe, hermanos queridos, dice Hebreos 11 al 6, es imposible agradar a Dios. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos si no tenemos fe? Por Dios, si no es A, es B. Así como hay estrellas en el firmamento, hay oportunidades para los hijos de Dios. El Señor recompensa a quienes lo buscan, a quienes creen en Él. No seas incrédulo, que esa es la estratagema del diablo, que tú no creas en Dios, que no lo alabes, que creas a tus miedos, que le creas al mundo, que te amoldes a la agenda del mundo. Eso es un plan mortal para un cristiano. Nosotros tenemos que decirle que Dios es nuestra fortaleza, nuestro refugio, quien nos lleva por senderos verdes y en quien confiamos. Y le decimos que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra fortaleza, como lo dice Salmo 91:2. Diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Salmo 91:2. Diré del Señor, Él es mi refugio, mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Recuerda que estos versículos bíblicos son fuente de inspiración y que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros es nuestro Padre amado. Así que no tenemos nada que temer, hay que perseverar. La fe es aquella certeza de que no estamos solos, de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que mientras siga este camino tengo que empoderarme de la fe. Hermanos, son días difíciles, pero todo en las manos de Dios, nuestro corazón, nuestras palabras, bendicen nuestros caminos, bendicen los caminos de la gente que va a nuestro alrededor, de nuestros hijos. Transformamos sumergiéndonos en el plan y en el propósito de Dios, porque al final del día todo puede pasar, así que hay que confiar, poner nuestra vida, nuestra voluntad, nuestros hijos en manos del Señor y confiar que Él cuida de nosotros, nos libra de nuestras angustias, de nuestras ansiedades, de nuestro dolor, de nuestra enfermedad, de nuestra iniquidad, de nuestra falta de fe, que es a través de la oración que encontramos consuelo, porque somos mente, cuerpo, espíritu, y hay que tender la mente a través de la educación, del estudio, poner nuestro cerebro al servicio de Dios para leer la palabra, para discernirla, para que Dios nos dé sabiduría, para que toda esta biblioteca nutritiva vaya a nuestro corazón, que es esa palabra que edifica nuestra vida, que nos edifica como seres humanos de bien. Y es levantados en Cristo Jesús que vamos a edificar nuestras vidas y la de nuestras familias. Y el que cree verá la gloria de Dios, porque lo busca y confía en el Señor cuando siente miedo. Pone su confianza y sabe que Dios le ha dado un espíritu de poder, de dominio propio y de amor. Y que cuando tienes miedo y viene esa voz del desaliento y te dice no es por allá, tú confía, persevera, porque hay que insistir, algo más va a ser revelado. El Señor habla en renglones torcidos pero con una letra rectita,
Quizás este momento tú no estás entendiendo su plan, pero tienes que vivir la prueba dura y difícil para llegar a ese plan bueno, perfecto y agradable que habla la Biblia. Que a través del dolor te purificas, a través del problema doblas rodillas y te encuentras delante de Dios. Que a través del servir trasciendes de una vida miserable, de autocompasión a una vida de empoderamiento, de fe, de amor, de servicio, de cambio. Tu pensamiento trasciende y te das cuenta que algo más es revelado y que tú, que eras una persona incrédula, ahora eres una persona crédula, que desconfiabas, que vivías en pecado, vives en propósito porque Dios ha dicho que lo que Él ha empezado en ti lo sigue perfeccionando hasta su segunda venida. Y digan amén los que creen que el Señor sigue perfeccionando la obra en cada uno de nosotros hasta su segunda venida. Bueno, hermanos, el tema de hoy, como ustedes saben, ha sido el poder de la palabra. Nos invita a la reflexión de que si queremos tener vidas con propósito, tenemos que cuidar mucho lo que decimos, ¿no? Y que ese realmente es el desafío de ser cristianos en la actualidad. Hablar la palabra de Dios, estar comprometidos con el Señor, porque vivimos tiempos difíciles. La tierra está llena de gente egoísta, avariciosa, arrogante, gente que lastima, que calumnia. No seamos nosotros esa gente vanidosa, chismosa, irrespetuosa, avariciosa, difícil. No, en un mundo donde no hay caridad, no hay humildad. Porque cuando hablamos de egos, de soberbia, es difícil ser cristianos, porque para ser cristianos hay que despojarse de todos estos sentimientos negativos que están en nuestro corazón y que nos llevan a hablar de forma amargada, de forma grosera, de tener una conducta sin piedad. Y eso es lo que estamos viendo en tiempos actuales, gente muy vanidosa, muy amigos del placer. Primero el placer, y ese es el Dios del dinero, libertinos, implacables, calumniadores, enemigos de Dios, desobedientes a los padres, ingratos, insensibles. Y entonces en estos últimos días es cuando tenemos que despertar. No seamos nosotros los de esa categoría, señores, señoras, hermanos, cristianos. Seamos nosotros los que luchamos con todas nuestras fuerzas por seguir el camino correcto. Que de las bondades de nuestro corazón se escuche la edificación de la palabra de Dios para alentar, para instruir, para amar. Y que nuestra lucha sea con ser mejores criaturas, no unos contra otros. No sea el esposo contra la esposa, el padre contra la madre, los hijos contra los padres, sino que seamos cada uno de nosotros luchando por ser aquella mejor versión, poniéndonos la armadura de Dios, porque sabemos que en el nombre de Jesús tenemos autoridad para luchar contra las entidades del mal, y que en nuestras comunidades, en nuestros hogares, vamos a predicar, a amarnos unos a otros, a levantar en victoria nuestra fe. Hermanos, son tiempos difíciles, ustedes saben que hay una agenda espantosa, la veíamos esa agenda promiscua, de cómo quieren pervertir a nuestros niños. Es terrible y es una hipocresía porque piensan que no podemos ver, que no nos podemos dar cuenta de hombres disfrazados de mujeres, hombres abominables, con unas barbas grandotas, vestidos de forma impúdica, queriendo adoptar niños para promocionar esas agendas en sus hijos, para quién sabe qué otras perversidades hacer. No hablo de todos, quiero ser clara que hablo de una agenda que está a favor de ese lobby que pretende pervertir la vida de los niños. Y con los niños no se juega, no se los toca, se los respeta, se los cuida. Y a mí me indigna cuando a los cristianos tibios les parece bien. A los cristianos tibios miran para el otro lado porque no quieren tener problemas y no se dan cuenta que este adoctrinamiento va contra nuestros niñitos y que esto es demencia, que esto más allá de la maldad es locura, que una persona con una barba quiera adoctrinar a nuestros niños, o que hombres se vistan de mujeres y que, ay, Dios del cielo, Dios nos libre de tantas identidades sexuales. 31 identidades sexuales según la lista de la Comisión de los Derechos Humanos de Nueva York. ¡Qué locura! Hombre y mujer los hizo el Señor para procrear. Eso es. El resto es demencia, hermanos queridos. Historias de hombre que se cree niña a los 6 años, de alienígena que se cree alien y es un hombre, o un joven que se cree perro y se implanta partes de animales en su cara. Esto es aberración.
Y hay que luchar, hermanos, por salvar y rescatar a nuestra juventud. Ahora hay una película muy interesante que viene el 31 de agosto al Ecuador, que es Sound of Silence, si no me equivoco. El sonido de los inocentes, Sound of the Innocents, que es de Eduardo Verástegui, que destapa toda la olla criminal de la pedofilia, de la violación de los niños, del maltrato, del abuso, de todo lo que hay detrás de esta industria de Hollywood, del lobby LGTBI, el adoctrinamiento. No tengo nada en contra de lo que cada cual quiera hacer en su vida personal. Lo que sí puedo defender y voy a defender hasta la saciedad, que no se metan con nuestros niños, que no dañen la integridad física, mental, espiritual de nuestra juventud, y que por favor estos falsos profetas que engañan y que se visten de diversas ideologías no nos mienten, no nos engañan. Sabemos porque Jesús nos advirtió que habría la aparición de falsos profetas y que engañarían a muchos en los últimos días. Y esto nos lo advirtió en el libro de Mateo del 24 al 11. Así que, hermanitos lindos, a estar despiertos, porque se ha multiplicado la maldad y no puede ser que nuestro amor se enfríe. En tiempos duros y difíciles tiene que nuestra fe prevalecer. Queridos hermanos, quiero invitarles a sumarse a la obra de Radio La Voz de María. Radio La Voz de María vive del aporte de los fieles. Día a día tenemos diferentes charlas con sacerdotes, con hermanos voluntarios que buscan que Jesús entre a tu casa, a tu corazón, en el Evangelio, en la Buena Nueva, para mostrarnos una forma nueva de vivir, mostrarnos el amor de Dios. Y por eso necesita que tú, a las cuentas que están en la pantalla, hagas un depósito para que apoyes la obra de la fe, la obra de Radio La Voz de María, que vive del aporte de los fieles, no vive de los comerciales, no vive de nada más que de las almas caritativas que se suman a esta buena obra. Así que, hermanos, manos que dan, manos que reciben, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No seas tú, haz la obra de Dios. Esto está en 1 de Pedro, el 5 al 8. Y, hermanos, a edificar nuestros hogares para gloria y honra de Dios. Recuerda que hay una gran oportunidad para hacer una gran diferencia, pero hay que estar despiertos. Mira lo que pasa alrededor, la gente se burla de Dios, se burlan de nuestra fe, y es momento de despertar nuestra fe y saber que en Mateo 7 al 13 tenemos un camino, y nuestro camino de salvación se llama Jesús. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo que el Evangelio en Mateo 24:14 se iba a predicar en todo el mundo antes de su regreso. Y ese es nuestro llamado, a defender la fe, a predicarlo a Jesús Salvador en todas las reuniones que más podamos, porque se está enfriando el amor de los hombres, la maldad está aumentando y es momento de defender nuestra fe, saber que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, y que en Romanos 10 al 9 siempre el Señor nos da la oportunidad de tener la cuenta en blanco, de estar reconciliados con Él a través de la confesión, y que si confiesas con tu boca, Romanos del 10 al 9, que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Así que a través de esta confesión de Romanos 10 al 9 somos salvos, confesando que nuestro Señor Jesús, en nuestro corazón creemos en Él y que fue levantado de los muertos. Tú eres salvo porque en aquella cruz Jesús pagó nuestra deuda de pecado. La importancia, queridos hermanos, radica en vivir una vida recta, correcta, hablando el bien, haciendo el bien sin mirar a quién. Soy Geraldine Weber, me despido, esperando que este programa haya sido de su agrado, que hayan tomado conciencia de la necesidad de trascender, de cambiar nuestra forma de pensar, lo que sentimos y la forma de hablar. Porque si hay amargura en nuestro corazón, hablamos cosas feas. Pero si hay amor, si hay victoria sobre el pecado, se va a manifestar el amor de Dios en nuestra vida. Así que preparémonos para vivir una vida recta, preparados para el retorno de nuestro amado Jesús. Soy Geraldine Weber, me despido con mucho cariño, invitándolos a este sábado de 11 a 12 a que escuchen Radio La Voz de María con el programa Matrimonios al Rescate, y que pues sigan aportando a Radio La Voz de María, que vive del aporte de sus fieles. Nos vemos, queridos hermanos.
Chile se